buenas noches a aquellos que nos saludé. Muchas gracias por la participación de todos, sobre todo la gente de nuestros alumnos de Aleph Aviación Patagónica y por supuesto nuestros invitados de los amigos del Aeroclub de Villa María y del Aeroclub de Belleville. Muchas gracias por participar. Nuevamente nos vemos este miércoles, ¿sí? Con una segunda entrega, una segunda clase de navegación a la estima, ¿sí? Y continuando con lo que es la planificación de una navegación. Todavía tenemos un par de clases más como para finalizar y ver esas cuatro patas o esas cuatro variables que les nombraba para poder realizar una navegación con seguridad. Así que voy a compartir mi pantalla. Y haciendo un breve repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada, les comento que el marco teórico que utilizamos para estas clases es el que podemos ver ahí, publicación de la FAA y publicaciones de ANAC. Ahora bien, habíamos llegado a esta conclusión. Para poder realizar una planificación segura, ¿sí? Tendríamos cuatro patas, ¿no? Cuatro patas como este escritorio. Por un lado, eh, la aeronavegabilidad nuestra, ¿no? Sentirnos que estamos cómodos para poder realizar una navegación que es física y psicológicamente estamos bien, no nos duele la cabeza, no nos duele la muela, estamos cómodos, tenemos ganas de volar, ¿no? Esa sería la parte de tripulantes. La parte de la aeronave, aeronavegabilidad de nuestro avión, ¿sí? Que tenga el combustible, lubricante y todos aquellos elementos que me lleven a poder realizar una operación, un vuelo seguro. Y las otras dos patas, tan importantes como estas primeras, son la información de aeródromos a donde vamos a ir y donde vamos a utilizar como alternativa, y la meteorología, que es fundamental, ¿no? Porque el medio en el que nos movemos, la meteorología podemos decir que es el tirano de esta película, ¿no? Nos permite o no poder hacer el vuelo. Y ahora bien, continuando con lo que es la planificación, vamos a ver el siguiente temario. Un temario un tanto escueto, pero bastante para hablar, ¿sí? Rumbo verdadero, dirección verdadera, vamos a repasar estos conceptos. Y de estos conceptos van a salir otros que después lo vamos a ver en la próxima clase, que va a ser fundamentalmente cómo tenemos que realizar nuestra navegación en vuelo. Hoy vamos a ver la planificación sobre la carta de navegación, ¿sí? Por eso el último tema que vamos a ver hoy es el uso de la carta de navegación. Ahora bien, viendo un poquito de definiciones, acá tenemos algunas palabras claves que están puestas en color rojo, ¿sí? Definición de rumbo verdadero. Rumbo medido en la carta, ¿no es cierto? El rumbo que trazamos en la carta. Y tiene una referencia con respecto al meridiano, a un meridiano, ¿sí? Recuerden que los meridianos son círculos máximos, no así los paralelos, o al mismo norte verdadero. Norte verdadero, como sabemos, es respecto al norte que está trazado en la carta de navegación. Y podemos decir que en la carta de navegación, lo que vemos acá en este ejemplo, ¿sí? Es una aeronave que va con un rumbo verdadero trazado en la carta 065 y si bien esto lo conocen, no está de más nombrarlo, el, digamos, lo que llamamos como rumbo recíproco sería un rumbo verdadero 245, un contrarrumbo 245. Podemos decir que la dirección verdadera, ¿sí? Es aquella en la cual apunta la nariz del avión durante el vuelo y se mide en grados respecto al norte verdadero. Seguimos trabajando en la carta, todavía no estamos en el aire. Y podemos decir también, ¿sí?, que de la dirección verdadera es necesario dirigir la aeronave a una dirección ligeramente diferente para contrarrestar el viento, ¿sí? Ya estamos empezando a tocar temas propios del vuelo.
¿sí? En la carta el viento no lo vamos a tener trazado, por supuesto. Y acá tenemos una carta de navegación. Esta carta es una de las cartas aeronáuticas argentinas, ¿sí? 1 en 1 millón, que estuvimos viendo la semana pasada. Y tenemos marcado, ¿qué tenemos marcado acá? A ver, ¿quién se anima a participar? ¿Qué tenemos marcado con círculos rojos? Acá desde ¿Sí? Villa María te dicen aeródromos. Aeródromos, exactamente, aeródromos, ¿sí? Acá tenemos, bueno, este aeródromo que tenemos acá es General Rodríguez. Si bien esta imagen que figura en este aeródromo no coincide originalmente con la imagen que deberíamos ver con simbología de General Rodríguez. Yo la dispuse con este formato para que se pueda ver, porque un formato de aeródromo no controlado, como puede ser el que vemos acá de Mercedes, o Chivilcoy que tenemos acá, o Lobos, no tenía para poder representarlo en el PowerPoint. Por eso le puse un formato similar al de los aeródromos controlados que tenemos acá. Pero en realidad, General Rodríguez, al no ser un aeródromo controlado, no utilizaría esta simbología. Esto se los aclaro como para que lo tengamos en cuenta. ¿Recuerdan cuando vimos simbología? Cada aeródromo, cada particularidad de cada uno de los aeródromos tenía un símbolo diferente, ¿no? Y ahora bien, dentro de lo que es la carta, algo que es muy útil, que me resulta muy útil, ¿sí? Es eh, hacer una pequeña circunferencia en los aeródromos que vamos a utilizar. En este caso, es una navegación, una triangulación entre tres aeródromos que podemos ver acá, como la ruta o colorada, ¿sí? Se marca entre cada uno de ellos. No tiene ninguna dificultad, ¿no es cierto? Y ahora bien, una vez que trazamos la ruta, vamos a utilizar este elemento que es una regla plotter, ¿sí? Una regla plotter, doy un ejemplo de regla. Esta es marca Jepsen, ¿sí? Es de las más comunes. Sin embargo, hay de otras características, hay de otras marcas también, pero lo vamos a utilizar esta como una generalidad para esta simulación de trazado en la carta. Ahora bien, tenemos muchos datos acá, ¿no es cierto? No es una regla común como la que utilizamos en la escuela, ¿no? Tenemos acá muchas unidades, tenemos un círculo acá que si ustedes tuvieran esta regla en sus manos, podrían darse cuenta de que este círculo puede girar, ¿sí? Hacia un lado o hacia otro para poder utilizar una medición. Ahora bien, dentro de las escalas que tenemos acá, ¿sí? Tenemos una escala que figura acá, sectional, ¿sí? Que sectional es para las cartas seccionales o cartas sectional, que son 1 en 500.000, ¿sí? Y WAC, WAC, que son para las cartas 1 en 1 millón. World Aeronautical Chart, WAC, las cartas aeronáuticas mundiales, que las cartas aeronáuticas argentinas, que si bien no están en uso, pero se pueden utilizar porque tienen muy buenas referencias, y de hecho todavía se consiguen, son las cartas 1 en 1 millón, ¿sí? Fíjense que la diferencia de escala y la diferencia de medición en esta regla plotter nos da exactamente que a 50 millas náuticas, como vemos acá, si pueden apreciar, si se llega a ver en las pantallas que tienen cada uno, 50 millas náuticas de una carta aeronáutica mundial son 25 millas náuticas de una carta seccional, 1 en 1 millón y 1 en 500.000. Es una diferencia de escala. Y asimismo, también tenemos, ¿se acuerdan que habíamos visto cartas de área terminal la semana pasada? Que podían ser en Argentina pueden ser 1 en 500.000 o 1 en 250.000, y mundialmente son en 1 en 250.000. Que acá tenemos una escala para ese tipo de cartografía. Lo tenemos acá, ¿sí? Bueno, acá tenemos también otra referencia.
sectional 1 en 500.000, carta aeronáutica mundial 1 en 1.000.000. Y ahora tenemos este círculo, ¿sí? Esta especie de rosa de los vientos que tenemos acá, que va desde el 0 o del 360, ¿sí? Del 0 al 360, ¿no es cierto? Al 359. Esto gira, ¿sí? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta o algo? Bien. Esto lo podemos hacer girar hacia un lado o hacia otro. Un momento que hay una pregunta acá en Villa María. Sí, ¿Se escucha, disculpa? no escuché, no pude escuchar. Si la regla que marcaste es para medir distancia de un punto a otro. Exactamente. La regla, sí. La regla, digamos, la distancia, lo que vemos acá, ¿sí? Esta pata, se le llama pata o pierna, o también, eh, sí, pata o pierna, o leg en inglés, lo pueden ver en algún GPS, ¿sí? O en alguna bibliografía. Lo vamos a medir de acuerdo a la escala de la carta. ¿Y con qué lo vamos a medir? Con la misma regla plotter, que además nos va a servir para poder calcular la dirección verdadera. Dirección verdadera, recordemos que es aquella dirección, y rumbo verdadero es aquella que son medidas con respecto a un meridiano o al norte verdadero, o sea, lo que vamos a ver en la carta, lo que vamos a tener representado en el papel, todavía no en el vuelo. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bien. Ahora sí, tenemos entonces, acá podemos ver, ¿sí? Acá podemos ver un meridiano, ¿no es cierto? Que va de sur a norte o de norte a sur. ¿Qué tenemos que hacer? Esto que tenemos acá está de color blanco, pero en realidad es transparente, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es situar en la línea del 0 o del 360, centrarlo y ponerlo paralelo con alguna referencia de un meridiano. Si no tenemos un meridiano cerca, bueno, lo utilizamos con respecto a las referencias del paralelo, pero las referencias rectas que vayan de norte a sur, como para poder tener una buena referencia. O si no, situamos la regla plotter sobre un meridiano y con mucho cuidado lo movemos para que esté bien paralelo la marcación, esta marcación quede bien paralelo con respecto al meridiano que utilizamos, y llevamos, en este caso, el aeródromo, ¿sí? Este puntito que sería el broche en el cual se permite el giro de esta circunferencia, lo llevamos, este centro, lo llevamos al punto donde queremos tomar un rumbo. En este caso sería este aeródromo, ¿no? Que estoy representando acá. Entonces, el centro de la regla plotter, digamos, no el centro de la regla, sino el centro de la circunferencia, lo llevamos al aeródromo de General Rodríguez en este caso, y siempre alineado con un meridiano. Acá para el caso de General Rodríguez sería muy fácil, porque el meridiano lo tenemos casi en la vertical. Simplemente tenemos que correrlo con mucho cuidado, un poquito hacia la izquierda, como para que esté bien centrado en el aeródromo. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Una pregunta, Matías. Sí, Eso sería para determinar el rumbo de la pierna, ¿correcto? exactamente. Sí, Bien, señor. entonces sí o sí siempre hay que ubicar el centro de la regla en el aeródromo en cuestión. Sí, en el aeródromo o en el punto donde uno quiera sobrevolar, digamos, ¿no? No necesariamente es un aeródromo, es un punto de referencia en el cual vas a realizar un cambio de dirección.
o bueno, lo trazás en la carta. Pero sí, podemos decir que sí. Bien, entendido, gracias. Bueno, una vez que hicimos ese pequeño trabajo de campo en la carta, ¿sí? Con mucho cuidado, un trabajo artesanal, bien. Como yo les decía que esto se puede girar, la circunferencia la dejamos apoyada sobre la carta de manera fija y lo que vamos a girar ahora es la regla, ¿no es cierto? La vamos a girar, ¿para qué? Para poder medir, para poder medir el ángulo, ¿sí? Este ángulo va a ser el rumbo. Supongamos que nosotros lo llevamos así, ¿no? Esto lo ponemos en el centro, en General Rodríguez. Fíjense, ¿qué rumbo o qué dirección verdadera creen aproximadamente que sería para llegar hasta Chivilcoy? Aproximadamente, por lo que ven acá. ¿Ya? 240, 250. Sí, Mm, aproximadamente, está bien. Matías, yo lo sabía hacer con un transportador, sin tener Sí, la rosa de los vientos que tenés vos ahí. sí, Bueno, ponía en el meridiano, en norte-sur, y de ahí veía los grados, que, como dice el chico, estaría más o menos en el orden de los, si nos vamos a Chivilcoy con un rumbo 240 o 250. sí, es lo Seguramente lo vas mismo. a medir, pero Sí, sí, se entiende. es otro método eso. Sí, sí, sí. Hay muchos métodos para medir. Una regla plotter es una regla aeronáutica. También hay un compás de navegación que se llama compás WIMS, ¿sí? Yo me acuerdo, tengo uno en casa, realmente cuando terminamos el curso de aviador militar, en realidad durante el curso de aviador militar nos proveyeron también con un compás WIMS, ¿sí? Que además sirve para medir distancia, para medir, para hacer cálculos de velocidad. Se puede utilizar un compás de navegación y un transportador, por ejemplo, el método que ustedes deseen. También se puede utilizar, digamos, esta rosa de los vientos se puede realizar de manera muy prolija y se le ata un hilito acá al centro y también se puede medir. Lo importante, háganlo como a ustedes les parezca más útil, como les parezca más cómodo, ¿sí? Pero lo importante es que esté alineado con el meridiano, ¿sí? Esté alineado con el meridiano y sobre la referencia de manera paralela con respecto al meridiano y sobre la referencia que ustedes quieren tomar. En este caso son 3 aeródromos. Pero sí, sí, son métodos, es lo mismo en realidad. ¿Sí? Está Correcto, bien, está explícito. Gracias. correcto. No, de nada. Es un rumbo 250 aproximadamente. Entonces, como esto va a estar fijo, como tenemos acá en esta imagen, lo que vamos a mover es la regla en sí. Y la circunferencia va a quedar fija y lo movemos. Y esta flecha que tenemos acá y acá no es parte de la circunferencia, sino que es parte de la regla. Entonces, al moverlo sobre la colorada, sobre la línea trazada, ¿sí? Quedaría superpuesta y nos indicaría aproximadamente un 250. ¿Sí? ¿Se entendió? Hay que usar un poco la imaginación como para imaginarse ese movimiento sobre la carta. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Sí, sí se entendió. Yo por ahí tenía una consulta. Es respecto a todo esto se hace físico, ¿correcto? Todo en papel y con la regla en físico. Sí, señor. Sí, 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 sí. Perfecto. Eh, ¿Qué pasa? Si utilizamos, por ejemplo, un dispositivo electrónico, lo calcula solo, ¿no? No sería necesario hacer todo esto. Eh, yo lo que les estoy enseñando acá es la manera de poder utilizarlo por medio de una carta de navegación, no por un dispositivo electrónico, o a lo sumo, ayudarse al principio con un dispositivo electrónico para comparar a ver si lo que uno está haciendo está bien. ¿Sí? Al principio parece bastante difícil,
Pero después uno se da cuenta que con la práctica es muy sencillo trazar una carta de navegación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Bueno, muy bien. Continuando entonces. Ya tenemos entonces en nuestra carta los 3 puntos de nuestra triangulación, de nuestra navegación, que dicho de paso, está bueno que si van a hacer una navegación, más allá de la distancia que vayan a volar, esto principalmente para aeronaves livianas o aeronaves de instrucción, ¿sí? Está bueno que hagan una triangulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al realizar una triangulación, como vemos acá, se van a dar cuenta de que se puede, se puede corregir, ¿sí? Si venimos atrasados por viento, como para hacer una navegación, como para hacer una actividad un poco más deportiva, ¿no? Al hacer una navegación de precisión, por ejemplo. Entonces, en una triangulación se podría llegar a corregir por los tiempos, ¿no es cierto? En cambio, si es una navegación de un punto a otro, más que ir derecho, no, hacia el rumbo donde hemos calculado, hacia la dirección que hemos calculado, no podemos hacer, ¿sí? Acá sí. Y como pueden ver también de un aeródromo a otro, fíjense que casi no pasamos por encima de ciudades, ¿no es cierto? Sí tenemos distintas referencias que pasamos de manera perpendicular, que ahora las vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? Que un poco la idea de cómo trazamos, cómo tracé en esta presentación viene por ahí. Matías, acá Sí, en Villa María hay una pregunta. sí, No sé si es para en materia de algo más para más adelante, pero me están preguntando sobre la corrección de la desviación del rumbo magnético con respecto al rumbo eso, sí, eso es verdadero. lo que vamos a ver ahora. Ah, perfecto, listo, escuchamos entonces. Bueno, justamente lo que estaban preguntando, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las cartas habíamos visto que está la simbología al costado en la parte blanca, digamos, no en la parte del mapa en sí, que tenemos ciertas referencias, ¿no? Una de ellas es esta, bueno, que nos explica la escala, nos dice quién la hizo esa carta de navegación, ¿sí? ¿Cuál es la carta que estamos utilizando? En este caso es la CAA 6, ¿sí? Carta Aeronáutica Argentina 6, la edición. Y lo que más nos importa es la información, la fecha a la cual está la información reflejada y las líneas isogónicas, ¿sí? Las líneas isogónicas, ¿qué validez tienen? Fíjense, en este caso es una carta publicada en el año 1982, pero con información de las líneas isogónicas para 1980. Y acá nos da una variación anual de 6 minutos de decremento hacia el este y de 8 minutos de aumento hacia el oeste. Quedémonos con este último dato. Bien, ¿dónde identificamos una línea isogónica? A ver si la pueden ver. ¿Con qué referencia? Hay una línea isogónica que se Es, ve, sí, es la que está a la izquierda de Lobos, que está marcada de manera punteada, rumbo exacto. norte-sur, un poquito inclinado hacia la Sí, izquierda. muy bien, es esa, es esa. Eh, y bueno, esto es más difícil, esto que les pregunto, pues yo lo sé porque lo armé, ¿no es cierto? Lo hice yo. Y así todos, si ven acá en este extremo, se ve qué tipo de línea isogónica es. De 2 grados al oeste, 2 grados al oeste, ¿no es cierto? O sea que tenemos dentro de nuestra navegación, tenemos la línea isogónica de 2 grados al oeste, ¿sí? Que es la que vamos a utilizar para hacer ese cálculo de rumbo, para poder sacar el rumbo y la dirección magnética.
Ahora bien, sabemos que desde 1980 a 2023 fueron 43 años, ¿no? Entonces, 6 por 43 nos da 258 minutos. No podemos representar 258 minutos, ¿sí? O en realidad sí, lo podemos representar, pero es más engorroso. Tenemos que pasarlo a grados y minutos. ¿Cómo hacemos para pasarlo a grados y minutos? Lo vamos a ver ahora. O sea, 6 minutos, 6 minutos va a ser de decremento al este y 8 minutos de aumento si vamos hacia el oeste. Por 43, que es la diferencia anual, nos da que hacia el este se tiene que, si vamos hacia el este, tenemos que restarle a la dirección verdadera que sacamos con la regla Plotter 4 grados 18 minutos, ¿sí? Y si vamos hacia el oeste, hay que sumarle 5 grados 44 minutos. ¿Y cómo podemos pasar el total de minutos a grados, ¿no? Podemos hacer por medio de una regla de 3, como vemos acá, ¿no? Si 60 minutos es un grado, 258 minutos, ¿cuántos grados serán? Y se multiplica 258 por 1, dividido 60. Y nos da 4,3, ¿sí? Este 0,3, si lo multiplicamos por 60 segundos, nos da que son 18 minutos. 4 grados, 18 minutos es lo que concluimos. Lo mismo, el mismo cálculo hacemos para calcular los 344 minutos. ¿Alguna pregunta? Acá Bien. hay una pregunta, discúlpame. Sí, A ver, espérate. ¿Lo escuchaste? no lo pude escuchar, no. Venías cerca, acércate al micro. Acércate al micro. Disculpa, estamos con. Nos vamos a acercar al. Ahí vi que no lo usaste, pero los 2 grados iniciales que hay de la isogónica que marcados al oeste ahí, ¿no tiene ningún efecto, ningún tipo de cálculo? Suponiendo que la línea isogónica dijera, no sé, 4 grados o 5 grados, ¿no cambiaría el resultado final? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Es 2 grados más 5 grados 44. ¿Sí? Bien, dicen entonces que se suman a esos 2 grados. Exactamente. Esto se le suma o se le resta a la línea isogónica. Y como en el caso, y a nuestro rumbo, por supuesto, y a nuestro rumbo, ¿sí? Esto sería una actualización para una carta que se hizo hace unos años atrás. Una actualización que se le suma o se le resta a la línea isogónica. Bien, ¿esas cartas, Matías, tienen cierta actualización cada cierto periodo de tiempo o no? ¿O se usan desde la de No, 1980? no ha habido actualización, excepto hay unas cartas que publicó ANAC en el año 2005, pero son, si mal no recuerdo, son cartas seccionales, 1 en 500.000. ¿Sí? Bien. Digamos, estas cartas tienen referencias visuales, ¿verdad? Todo referencias visuales. Sí, sí, sí. Son cartas Bien, visuales. y esas referencias visuales no cambian. Sí, han cambiado. De hecho, hay lugares que no han cambiado demasiado, pero hay otros que sí han cambiado bastante. ¿Sí? Por ejemplo, y vamos a ver un poquito eso, ya que estamos. Volvemos un poco para atrás. Tenemos acá varias referencias, ¿no? Acá en la zona de Gran Buenos Aires cambiaron muchísimo. Hay muchos cambios, muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Sí? Hay lugares en donde quizás no hubo tantos cambios. Ya a medida que nos alejamos de la zona más poblada del conurbano bonaerense, podemos ver que, por ejemplo, ciudades como Mercedes, Chivilcoy, Lobos, en este caso, no han cambiado tanto. Puede ser que hayan barrios privados,
¿sí? Que en la carta en la década del 80 no estaban, ¿sí? Pero hay unas referencias que son óptimas y que son, esto es reconocido por cartógrafos, ¿sí? A nivel mundial. Las referencias, las mejores referencias para poder hacer una navegación aérea, ¿cuáles piensan que son? Las vías ferroviarias. Sí, señor, sí, señor. Y tenemos acá a un fanático del tema trenes. Tal Muy cual. bien, muy bien, muy bien, sí, sí, sí. Las vías de ferrocarril son las mejores referencias para realizar una navegación visual. Eh, por supuesto, el relieve también, ¿sí? Pero en una zona montañosa quizás a veces no es tan fácil reconocer un monte o una sierra una de otra, ¿sí? Excepto que tenga una forma muy particular. Eh, los lagos, con respecto a las lagunas, también tienen una diferencia de extensión dependiendo de la época del año, pero las vías de ferrocarril, ¿sí? Es raro que cambien, e incluso si el mismo tren no pasa desde décadas por esa misma vía, o si la sacan la vía de ferrocarril, quedan todavía marcas que duran por décadas, ¿sí? Entonces las vías de ferrocarril, esto dicho por gente que se dedica a este trazado, ¿sí? Son las mejores referencias, ¿sí? Por eso, al pasar por una vía de ferrocarril, nos va a servir para poder reestimar nuestros tiempos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Matías, como Sí, para cerrar, a ver si me queda claro, en caso de que tengamos que hacer la navegación tal cual lo estamos planteando acá, suponiendo que de Rodríguez a Chivilcoy tenemos un rumbo de 250 grados, eh, aplicando la declinación magnética que dijimos que como teníamos, era en decremento, vos habías sacado 4 grados, suponete que fuera por carta marcando con esta regla, tuviéramos 250 grados. Serían sí, 250 grados más los 2 grados de la isogónica, más los 4 grados 18 minutos que nos da por la variación de la declinación magnética. ¿Sería así? más 5 grados 44, porque es hacia el oeste. Vos Ah, vas de perdón, General 5 Rodríguez grados. hacia Tenés Chivilcoy, razón, tenés razón. sí, Entonces sería tenemos lo que los está marcado 250, acá, suponete, sí, sí, lo que está marcado acá, la línea sí, los 2 grados de la isogónica, más 5 grados sí. 44 minutos. A eso se lo vas a sumar Sumar al rumbo. al 250. En Perfecto. total Era serían eso. eh, 257, 257, casi 44. 258. Perfecto. Casi 258 Perfecto. sería el rumbo que deberías trazar en la carta. Que Perfecto. en Era la para que me carta, quedara claro. todavía no llegamos al vuelo. No, 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 en la carta. Listo, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Otra referencia, Matías, que a pesar de que por ahí hace años no pasa el ferrocarril, todavía muchos pueblos del interior, el galpón que está al lado de la estación ferroviaria, sobre el techo figura el nombre de la localidad, que también sirve por ahí como referencia. Sí, señor, sí, señor. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos viendo? Yo, Matías, yo no sé si es porque matemáticas soy un desastre. Ahí los grados los puede calcular. Lo que no me da bien son los minutos. Sí, O que, al hacer 0,3, por ejemplo, dividido, ¿cuánto era lo que habías puesto? 6 dividido 0,03. El gráfico lo habías puesto recién. sí, ahí lo vuelvo a colocar. Dame un segundito. Sí, sí. Ese, 0,3 dividido 60. Sí, 0,3 dividido 60.
Pues me da 0,005. $0,3 por 60. Ah, Sí, 0,3 por 60. ahí te va a dar 18. Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces estaba mal ahí dibujado. Sí, exactamente. Sí. No es dividido 60, sino es Por multiplicado por 60. 60. Sí. Excelente. Eh, Ahora sí. corregimos eso para que no queden dudas. ¿Alguna Y pregunta? Sí, como bien dijo Rosana, entonces le sumamos hacia el oeste 5 grados más los 2 grados de la de la línea isogónica. isogónica. Sí, señor. Así es. Perfecto, Así es. Bueno, buenísimo. la clase que viene entonces vamos a ver, ¿sí? Todo lo que sea relacionado ya con el vuelo en sí, no con la planificación, que nos van a quedar 2 patas para ver sobre 2 variables, sobre lo que es la planificación, que son lo que podemos ver acá, que es aeródromos y meteorología, que lo vamos a dejar para una clase particular de estos 2 temas, pero la próxima clase vamos a hablar del vuelo en sí y qué tenemos que tener en cuenta para realizar, digamos, lo que tenemos trazado y cómo verlo desde la cabina y qué ver desde la cabina en el momento de que estamos realizando el vuelo y, y- y- y bueno, y queremos hacer lo que planificamos con tanto esfuerzo sobre nuestro escritorio. Así que eso va a quedar para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Algo Yo, que quieran Matías, agregar? el otro día Sí, vi en YouTube la clase 1, que explicaste muy bien las líneas isogónicas, que son las líneas que coinciden con el meridiano magnético. Ahora, las líneas que son paralelas al ecuador, los sí, paralelos, ¿tienen un nombre en especial técnico o directamente ni se usa eso? paralelos. El Ecuador Paralelos. es el Mm, único paralelo que es un círculo máximo, ¿sí? sí, O sea que es el más, es igual que un meridiano en extensión. ajá, A medida que nos acercamos a los polos, estos paralelos son cada vez, tienen son más claro. chicos, ¿sí? Ujú. Pero no tiene ningún nombre técnico, digamos, como No, las el Ecuador líneas. es el único, y después se representan por grados, ¿no? Bien, perfecto. Gracias. Bueno, les agradezco la participación a todos y bueno, nos estamos viendo la próxima semana con este tema que tanto nos gusta, ¿sí? Y que tanto disfrutamos hacer, ¿no? Navegar, volar, ¿sí? Sobre todo, navegación a la estima, las navegaciones visuales, que es mucho más difícil que una navegación instrumental, ¿sí? Si no, los aviones aerocomerciales utilizarían las cartas de navegaciones visuales para volar y no es así, ¿sí? Es mucho más difícil que las navegaciones instrumentales, ¿sí? Pero podemos decir que son tan o más divertidas que las navegaciones instrumentales, ¿sí? Es como que uno va viendo cada una de las referencias por la cual nos guiamos, va por parte de nuestros sentidos y bueno, y por la planificación que hayamos hecho previamente, ¿sí? Así que a planificarlas y a disfrutarlas realmente, que no es solamente seguir una línea magenta sobre un dispositivo electrónico, no queda todo ahí. Hay cosas mucho más interesantes, deportivas, desafíos que, que es lo que nos caracteriza a nosotros que tanto nos gusta esta actividad. Así que bueno, les agradezco su participación y nos estamos viendo la semana que viene. Chao, gracias, buenas Yo, tardes. Que tengan buenas noches. Chao, Matías, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Matías, acá de Villa María, Sí, a ver, de parte de los chicos, bueno, te estamos agradeciendo. El tema de la navegación a la estima lo hicimos, yo hice el curso en el 2011, 12, sí, lo usamos muchísimo. Hoy vos sabés que con un GPS simplificamos mucho las cosas, pero está muy bueno todo lo que vos estás diciendo porque
lo ponemos en práctica de vez en cuando, aparte del GPS, y realmente es muy divertido. Así que Claro, bueno, es como refrescar un poquito las memorias de aquellos años cuando hacíamos navegación a la estima. Que exactamente. está muy bueno. Agradecido de parte nuestra, ¿eh? Bueno, Gracias, Matías. bueno, me alegro que sea así. Les mando un abrazo grande y ya nos vamos a estar viendo por allá por Villa María pronto. Cuando quieras. Saludos.